Bien, a ver. Bien, comenzamos con la corrección del Global 4. En realidad vamos a continuar con la corrección que dejamos el otro día hasta la pregunta 20 del Global 4. Hoy vamos a completar ese global. Vamos a arrancar desde la pregunta número 21. En la pregunta número 21 nos dicen que los mecanismos de especiación por divergencia se diferencian entre sí de acuerdo a la distribución geográfica y la intensidad del flujo génico entre las poblaciones involucradas. En uno de estos modelos, la especiación se produce como consecuencia de una diferenciación genética gradual entre dos poblaciones que se encuentran en territorios contiguos en ausencia de una barrera geográfica. ¿Cómo se denomina este modelo de especiación? Primero acá tengo que tener en cuenta dos cosas. Una, que me dice que es un mecanismo de divergencia adaptativa, o sea que es un mecanismo donde las barreras se establecen en forma gradual, donde el aislamiento reproductivo se establece en forma gradual, y dentro de este grupo yo tenía tres tipos de especiación. La simpátrica, la alopátrica y la parapátrica, porque la peripátrica ya es dentro de las que nosotros le llamamos la especiación de tipo cuántica. Pero acá me aclara que es una especiación donde se encuentran en territorios contiguos. O sea que, si se encuentran en territorios contiguos esas poblaciones, es decir, no es que se encuentran en el mismo territorio o separados por una barrera geográfica, porque fíjense que les dice, se encuentran en territorios contiguos en ausencia de una barrera geográfica. Ese tipo de especiación, si ustedes se acuerdan, era la parapátrica. La alopátrica es cuando había una barrera geográfica que separaba, y la simpátrica cuando la especiación ocurría dentro del mismo territorio. No era ni en territorios contiguos ni con una barrera presente, sino dentro del mismo territorio. Y esta, que es la peripátrica, era la especiación de tipo cuántica, era una especiación de tipo cuántica, donde lo que había era, podían ser por dos causas, por un efecto fundador o por un cuello de botella. Es decir, o una parte de la población fundaba una población nueva, o había algún evento que eliminaba a gran parte de los individuos de esa población. Repasen evolución, es una unidad que se toma mucho. El mecanismo por el cual las células de los islotes de Langerhans trasladan la insulina hacia el espacio extracelular es un fenómeno de. Acá me están hablando de la insulina y me están hablando de un proceso por el cual sale hacia afuera la insulina, no hacia adentro, hacia afuera. Entonces, claramente no podía ser una endocitosis, porque eso es un mecanismo por el cual ingresa la célula. Por lo tanto, me quedaba entre las tres opciones C, B o D. Si ustedes se acuerdan, ustedes en la unidad de permeabilidad, vieron que la insulina, cuando tiene que salir, sale por exocitosis. ¿Cómo entraba la insulina a las células? Cuando tenía que entrar, acá me están preguntando cuándo sale, pero cuando tenía que entrar, ¿por qué mecanismo entraba? A ver si se acuerdan. Por endocitosis. Mediada por receptor. Muy bien, entraba por una endocitosis mediada por receptor. Quiere decir que usaba un transporte por medio de vesículas. Pero acá me están pidiendo que salga esa sustancia. Por lo tanto, también va a usar un transporte por vesícula, pero un transporte que me permite sacarla hacia afuera. Por lo tanto, el transporte por el cual la insulina sale es la exocitosis, en el cual se fusiona la vesícula con la membrana plasmática y liberaba el contenido hacia el exterior. Seguimos. La fotosíntesis es un proceso anabólico que permite la síntesis de glúcidos sencillos a partir
de sustancias inorgánicas, empleando como fuente de energía la luz solar. En eucariotas, este proceso tiene lugar en los cloroplastos, donde se encuentran los fotosistemas 1 y 2, que contienen moléculas de clorofila. En las reacciones dependientes de la luz, ¿cuál de los siguientes sucesos ocurre durante el flujo cíclico de electrones? Ojo porque me preguntan por la etapa lumínica y puntualmente por el flujo cíclico. Nosotros vimos flujo acíclico y flujo cíclico de electrones. Entonces, si ustedes se acuerdan, este era el flujo cíclico de electrones. Los electrones eran lanzados cuando la molécula de clorofila se excitaba hacia la ferredoxina al citocromo, y el citocromo volvía esos electrones al fotosistema. Quiere decir que acá no intervenían los dos fotosistemas, el 1 y el 2, sino que interviene un solo fotosistema. Los fotosistemas acá actúan de forma independiente. Por ejemplo, esto es lo que pasaba en las bacterias, en algunas bacterias. Es decir, no había dos fotosistemas trabajando a la par, sino que trabajaba un solo fotosistema. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Los electrones son lanzados por el aceptor primario de electrones del fotosistema 1 a las moléculas de NAD-fosfato. Esto que me cuentan acá está relacionado con el flujo acíclico de electrones, donde actuaban los dos fotosistemas a la par y el fotosistema 1 finalmente le terminaba cediendo los electrones a la molécula de NAD-fosfato, que se reducía a NAD-fosfato reducido. Se escinden moléculas de agua proporcionando electrones al fotosistema 2. Eso también pasa en el flujo acíclico. Cuando el fotosistema 2 pierde electrones, quien les devuelve los electrones es el agua. Cuando la molécula de agua se escinde, esos electrones se los cede al fotosistema 2 para que vuelva a la normalidad. Pero esto también es del flujo acíclico. Se produce un flujo continuo de electrones del fotosistema 1 al fotosistema 2 y desde este al agua. Tiene dos cosas incorrectas. Uno, que si es un flujo cíclico, no trabajan los dos fotosistemas a la par. Trabaja uno solo. Y segundo, que en el caso de que sea un flujo acíclico, es el 2 el que le traspasa los electrones al fotosistema 1. Es del agua al fotosistema 2 y del fotosistema 2 al fotosistema 1. Por lo tanto, la correcta era la D, que es que hay un gradiente de protones, se sintetiza ATP, pero en el flujo cíclico no se libera oxígeno, a diferencia de lo que pasa con el flujo acíclico, que sí se libera oxígeno al ambiente. En el flujo cíclico yo genero ATP, acá, a través de este bombeo de protones genero ATP, pero no se libera oxígeno, como pasa con el flujo acíclico de electrones. Camilo es un adolescente de 14 años de edad que practica hockey sobre patines. En el último partido que jugó, sufrió una caída sobre su mano derecha e inmediatamente comenzó con dolor e inflamación en la región del golpe. El médico le diagnosticó una fractura ósea de un hueso de la fila proximal del carpo. ¿Cuál de los siguientes huesos citados a continuación podría ser el fracturado? Huesos del carpo son los que están acá. Ganchoso, navicular, trapecio, escafoide. ¿Por qué no podría ser el ganchoso? Porque está en la fila de abajo, o sea, la más distal del carpo. Muy bien, porque está en la fila distal. Navicular, ¿por qué no podría ser el navicular? Porque no está en el carpo. Porque no está en el carpo. Muy bien, está en el pie, el navicular. Trapecio. También está en la fila distal. Muy bien, es decir, que el correcto era el escafoide. Acuérdense que tengo escafoide, semilunar
piramidal y pisiforme. Esos son los huesos del carpo de la fila proximal. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso son los de la fila distal. En las neuronas y otras células excitables ante estímulos químicos o eléctricos, se modifica momentáneamente la permeabilidad de una porción de sus membranas plasmáticas, dando inicio al potencial de acción. Luego del periodo de repolarización, un movimiento iónico transmembrana produce un breve estado de hiperpolarización. ¿Cómo se genera este estado? Lo que me están preguntando acá es qué pasa en la hiperpolarización. ¿Por qué una neurona pasa por un estado de hiperpolarización? Me dice, por el transporte de sodio al medio extracelular y de potasio al medio intracelular en forma activa a través de la bomba sodio-potasio. Por la apertura de canales de sodio dependientes de potencial eléctrico. Cuando se abren los canales de sodio, ¿para dónde va el sodio? Adentro. Para adentro. ¿Y cómo se llama esa etapa? Despolarización. Exactamente, se llama despolarización. Cuando entra el sodio adentro de lo que vendría a ser la neurona, esa etapa se llama despolarización. Eso hace que el potencial tome valores positivos, aproximadamente de más 40 milivolts, esos canales de sodio se cierren, ¿y quiénes se abren? Los de potasio. Los de potasio, y empieza a salir potasio, salir potasio, salir potasio, salir potasio. Entonces, ¿qué pasa? Esa salida de potasio hace que primero yo pase por una repolarización. Pero, ¿qué pasa en la hiperpolarización? ¿Por qué se generó? Sale mucho potasio. Sale más potasio del que debería haber salido. Entonces, en vez de quedar el potencial en menos 70 milivolts, se pasa, se vuelve más negativo a menos 90 milivolts, porque sale más potasio del que debería haber salido. Entonces, por esa razón, se genera la hiperpolarización. Acuérdense que la bomba sodio-potasio siempre está funcionando, ¿sí? Siempre la bomba sodio-potasio está funcionando. Y de hecho, ¿qué hace la bomba sodio-potasio? Cuando yo cierro los canales de potasio, ¿qué pasa para volver al reposo? ¿Quién me hace volver al reposo? La bomba sodio-potasio. Es decir, cuando yo estoy hiperpolarizado, la neurona, y tengo un potencial de menos 90, esos canales de potasio se cierran y quien me vuelve a la normalidad del reposo es la bomba sodio-potasio. ¿Se entiende? Entonces, no es que eso se genera por la bomba sodio-potasio. El valor negativo de potencial, que lo llamamos hiperpolarización, se genera porque pierdo más cargas positivas de las que tengo que perder, que es el potasio. La D me decía por cierre de canales de fuga de potasio y apertura de canales de fuga de sodio. Los canales de fuga siempre están abiertos. Por eso se llama canales de fuga. Son canales pasivos. No dependen del cambio de potencial. El sueño se define como un estado de inconsciencia del que una persona puede ser despertada por estímulos sensitivos y de otro tipo. La mayoría de los investigadores reconocen dos fases del sueño, ondas lentas y rápido, que se identifican por su distinto registro encefalográfico, tonicidad muscular y ciertos movimientos oculares. De acuerdo a los ciclos normales de sueño, marque la opción que considere correcta. Los ciclos de sueño se repiten a intervalos de 90 minutos a lo largo de la noche, en un promedio de 4 a 5 durante la noche. En cada ciclo, la duración de MOR decrece y la de SOL se incrementa. ¿Por qué está mal eso? Es al revés, chicos. Tenemos ciclos de 90 minutos, pero a medida que pasa la noche, estamos más tiempo en etapa MOR
y menos tiempo en etapa sol, que es el sueño profundo. Está al revés, es decir, la etapa sol se reduce y la etapa MOR aumenta. En una noche típica de sueño, un adulto joven primero entra en MOR, después pasa a través de las etapas 1 y 2 y permanece entre 70 y 100 minutos en las etapas 3 y 4. El sueño se vuelve más superficial, pasando al periodo sol, y luego de 15 minutos vuelve a entrar en un sueño MOR, comenzando un nuevo ciclo. Tarda mucho, ¿no? No, está bien, lo que está mal es el orden, porque primero yo paso por una etapa sol, después MOR y después sol. O sea, está desordenada el orden de las etapas del sueño. La mayor parte del sueño durante cada noche es de la variedad de ondas lentas. Se trata del tipo de sueño profundo que la persona experimenta durante la primera hora de sueño, después de haber permanecido despierto durante muchas horas. Eso es correcto. En condiciones normales, luego de la vigilia se entra en la fase de sueño sol y luego se pasa al sueño de ondas lentas MOR. Lo que tiene de incorrecto ahí es que está al revés del nombre. Sol es el sueño de ondas lentas y MOR es el sueño de ondas rápidas. Están al corrido, los nombres vendría a ser. Están al revés. De acuerdo a las siguientes hormonas, GH, adrenalina, glucagón y cortisol, ¿podría decir qué característica es común a todas ellas sin excluir a ninguna? ¿Qué hormona es esta? De crecimiento. Muy bien, la somatotrofina. Me dice que tienen en común somatotrofina, adrenalina, glucagón y cortisol. Son agonistas de la insulina y de esa forma colaboran manteniéndose la glucemia entre los valores de 70 a 100 miligramos por decilitro. Son antagonistas. Exactamente, porque son hiperglucemiantes. Estimulan la maduración de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo en el hombre, en el cual aumentan la disponibilidad de la glucosa en el músculo, llevándolo a la hipertrofia. No están relacionadas con los caracteres sexuales secundarios. Son todas hormonas hiperglucemiantes que actúan a través de distintos mecanismos, pero establecen un equilibrio de la glucemia, permitiendo compensar el efecto de la insulina. Es lo que acabamos de decir. La insulina es la única hipoglucemiante que tenemos, y todas las que vimos recién son hiperglucemiantes. Son todas las hormonas hiperglucemiantes que actúan a través del mismo mecanismo, inhibiendo la absorción de glucosa por parte de los tejidos. Todas actúan por distintos mecanismos. Por ejemplo, el cortisol principalmente me estimula la gluconeogénesis, el glucagón la glucogenólisis, la adrenalina la glucogenólisis, la somatotrofina principalmente lo que hace es aumentar la glucosa en sangre, pero no estimulando la glucogenólisis o la gluconeogénesis, sino, por ejemplo, lo que hace es hacer que las células capten menos glucosa, excepto obviamente las del corazón y las del cerebro. Entonces, todas me aumentan la glucemia, pero por distintos mecanismos. Respecto al funcionamiento de la inmunidad adaptativa, marque lo correcto. Cada uno de los componentes de la inmunidad adaptativa, como los linfocitos T o B, reconocen a un solo antígeno. Eso es correcto, chicos. Acuérdense la especificidad. Yo tengo cada linfocito B para un antígeno específico. Produzco un anticuerpo para cada antígeno específico. Hay un linfocito T específico para cada antígeno que quiere entrar. Las etapas que se cumplen en este tipo de respuestas son activación y expansión clonal, reconocimiento del antígeno y fase de eliminación del antígeno en ese orden. Es primero el reconocimiento. Primero reconozco el antígeno. ¿Después qué hago? Se activa. ¿Qué hacen? Se activan y empiezan a proliferar. Eso es lo que se llama expansión clonal. Y finalmente, Eliminar el antígeno. elimino el antígeno. El primer contacto de las células del sistema específico con su antígeno no deja memoria inmunológica,
ya que la memoria es característica de los segundos contactos con los patógenos. Sí, deja memoria. Sí deja memoria, de hecho el primer contacto deja memoria para que cuando yo me vuelva a encontrar con el mismo antígeno, mi respuesta sea mucho más rápida y mucho más efectiva. La respuesta específica recién comienza a actuar una vez que se agotaron las posibilidades de defensa por la inmunidad innata. Actúan las dos al mismo tiempo. Exacto, si bien primero se activa la innata, casi inmediatamente se empieza a activar la inmunidad adaptativa. Durante la maduración de los linfocitos T en el timo, se ponen en marcha una serie de mecanismos de control que analizan célula por célula la especificidad de sus receptores. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el proceso de selección positiva que atraviesan los linfocitos T en el timo? La selección de aquellos linfocitos T que expresan sobre su superficie el receptor de interleucina 2 necesario para inducir su proliferación. Miren, acuérdense que los linfocitos T pasan por una etapa de diferenciación donde yo analizo, o sea, que adquieren la capacidad de sintetizar proteínas como por ejemplo su receptor, como por ejemplo la CD4 si soy un helper, o la CD8 si soy un citotóxico, y la CD3. Una vez que hicieron el proceso de diferenciación, pasan por el proceso de selección, que puede ser positiva o negativa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la selección positiva, analizo si el linfocito T tiene capacidad de reconocer lo extraño para poder atacarlo. Y en la selección negativa, analizo si el linfocito T tiene capacidad para reconocer lo propio para no atacarlo. Entonces, las opciones que me daban me decían eliminación de linfocitos T que expresen un TCR que no sea capaz de interactuar con moléculas de complejos de histocompatibilidad propias del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo la capacidad para reconocer moléculas propias, no voy a poder reconocer las extrañas. Entonces, en una selección que me pide acá de tipo positiva, fíjense que lo que yo hago es eliminar aquellos linfocitos T que no reconocen moléculas propias, porque si no reconocen los complejos de histocompatibilidad propia, los van a atacar y van a eliminar mis propias células. La eliminación de los linfocitos T que expresan un complejo de histocompatibilidad con afinidad muy alta por moléculas TCR propias del individuo. Pasa lo mismo. Acá no reconoce las moléculas propias y acá tiene demasiada afinidad por las moléculas propias. Igual ahí está al Entonces, revés, ¿o no? ¿cómo? Está al Perdón, revés. no te escuché. Claro, porque en realidad, a ver, vos no tenés que tener ni demasiada afinidad ni muy poca. Pero Porque si dice vos que tenés los demasiada TCR la presentan el mismo individuo. claro, a ver, te dice eliminación de linfocitos T que expresen un complejo de histocompatibilidad con afinidad muy alta por moléculas TCR propias del individuo. Está mal redactado, sí, eso sí. Es decir, acuérdense que el linfocito T expresa un complejo de histocompatibilidad con afinidad muy alta por TCR propias del individuo. Ojo que esto está relacionado con el poder reconocer células T propias. Es decir, para que quede claro, el linfocito T no tiene que tener capacidad, o sea, tiene que tener capacidad de reconocer nuestras células, pero no tiene que tener ni muy poca ni demasiada afinidad. Tiene que tener justo. Porque si tiene demasiada afinidad por lo Dani, propio, no me va a reconocer lo... Dime. esas dos, la opción B y la opción C, ambas son positivas, no son negativas. A ver, la opción B es una retroalimentación. La opción B es una selección positiva. Es decir, yo elimino cuando no me reconoce las moléculas propias. Es decir, como me dice acá,
no me puede reconocer lo propio, entonces no me puede reconocer los agentes patógenos, porque como no me reconoce lo propio, no me va a reconocer lo extraño. ¿Sí? Ah, Y bien, y acá, la otra sería negativa. en la negativa, elimino los que tienen demasiada afinidad por lo propio. Porque si tienen demasiada afinidad por lo propio, tampoco van a poder reconocer lo extraño. Entonces, no tiene que tener ni muy poca afinidad ni demasiada. Los dos los elimino. La selección de linfocitos T vírgenes que expresen sobre su superficie moléculas coestimuladoras necesarias para su posterior activación. No se evaluaba ese. ¿Qué es esto de las moléculas coestimuladoras? Se ayudaban a la activación. Es decir, estas moléculas coestimuladoras lo que hacen es, justamente, son las necesarias para que un linfocito T se active. Si viene la célula presentadora de antígeno, con el complejo de histocompatibilidad y el antígeno, pero no hay moléculas coestimuladoras, no se activa el linfocito T. Sí o sí necesito de las moléculas coestimuladoras para que el linfocito T se active. Una caída de la presión parcial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio es detectada por receptores ubicados en arterias importantes. ¿Qué tipo de receptores son sensibles a este estímulo? Receptor osmótico, nociceptor, varoreceptor, quimioreceptor. Ojo acá, porque una cosa es detectar presión y otra cosa es detectar concentración. Es decir, acá yo estoy analizando oxígeno, estoy analizando una sustancia química. Por lo tanto, el tipo de receptor que lo va a detectar es un quimioreceptor. Ojo con confundirse con un varoreceptor. Nociceptor era un receptor de dolor, para el que no se acuerda. En los vertebrados, la sangre es un fluido que circula a través del cuerpo transportando diversas sustancias. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una característica de los componentes de la sangre? Las plaquetas activadas poseen una forma globular con pseudópodos y contienen mitocondrias, retículo endoplasmático liso y gránulos. Eso es perfecto. Los glóbulos blancos son células incoloras anucleadas que tienen entre 7 y 8 micrómetros de diámetro, siendo del mismo tamaño que algunos de los capilares sanguíneos más pequeños. Son nucleadas. ¿Cómo? Núcleo. Tienen núcleo, exactamente. ¿Y qué más está mal ahí? El capilar era más chico también. A ver, esto que esta descripción que les está dando, de que tiene el mismo tamaño que algunos capilares sanguíneos más pequeños, es la descripción que da del glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el que tiene entre 7 y 8 micrómetros y tiene el tamaño como algún capilar sanguíneo pequeño. El glóbulo blanco es más grande que el glóbulo rojo. En condiciones normales, la fracción plasmática de la sangre está constituida por un 45% por proteínas plasmáticas. Y era el 90% de agua. Exacto, del plasma, el 90% es agua. Las proteínas globulinas transportan ciertas sustancias insolubles en el plasma, como colesterol y algunas hormonas. ¿Quiénes hacían esos? ¿Qué La proteínas del albúmina. plasma? Muy bien. Las globulinas principalmente formaban parte de la defensa como inmunoglobulinas y el fibrinógeno participaba en el proceso de la coagulación. Teniendo en cuenta conceptos de hemodinámica, la velocidad de los capilares es lenta debido a ¿qué? ¿Por qué es tan lenta la velocidad en un capilar sanguíneo, obviamente? ¿Sí? La correcta era que el área de los capilares, el área de sección transversal total del capilar, es muy grande. Fíjense que las otras opciones incluso eran bastante descartables, es decir, por ejemplo,
Los eritrocitos deben pasar a través de una única fila. ¿Qué tendrá que ver que el eritrocito tenga que pasar? O sea, el eritrocito, por su tamaño, pasa en una única fila, pero no tiene nada que ver con la velocidad de la sangre. La presión oncótica en el capilar es muy elevada. Acuérdense que la presión oncótica, primero que nunca es tan elevada, y segundo que depende si estoy considerando la primera mitad o la segunda mitad del capilar. Porque en la primera mitad del capilar la sanguínea supera la oncótica. La mayor parte del volumen sanguíneo se pierde en los capilares. Acuérdense que el porcentaje aproximadamente de filtración de plasma que yo paso a través de los capilares es alrededor del 2%. O sea, no es nada. Los epitelios tienen muchas funciones, como la protección de lesiones, la secreción de sustancias, absorción, recepción sensorial, etc. Con respecto a este tipo de epitelio especial que se encarga de la secreción de sustancia, podemos decir que las glándulas endocrinas son aquellas que están formadas por un epitelio simple plano. ¿Qué me dicen? ¿Por qué las No eran clasificábamos a las simples. glándulas? ¿Por qué a las glándulas las clasificábamos en endócrinas y en exócrinas? ¿Por el tipo de epitelio? No, por el tipo de función que llevaban. O sea, si ya Es depositaban. decir, yo no las clasificaba por si tenía epitelio plano o cilíndrico simple o cilíndrico estratificado. Las clasificaba según dónde vertían sus secreciones. ¿Dónde las vertían las glándulas endocrinas? En la En sangre, el torrente sanguíneo. Muy bien. Por eso la B está mal, porque las exócrinas, ¿a dónde las vierten? al exterior. En la cavidad de un órgano, en la superficie del cuerpo. Las glándulas endocrinas liberan sus productos hacia la luz del órgano o hacia el exterior. Eso es una exócrina, perdón. La glándula exócrina se caracteriza por poseer conductos excretores. Esa es la correcta. Acuérdense que la glándula endocrina, que es la que lo vuelca en el torrente sanguíneo, no tiene conducto excretor. En cambio, las glándulas exócrinas, como la glándula mamaria, las glándulas salivales, tienen conductos excretores para volcar su secreción en la luz del órgano o en la superficie del cuerpo. La actividad digestiva se encuentra bajo regulación hormonal y nerviosa. Las hormonas colecistocinina y secretina estimulan la liberación de secreciones a la luz del tubo digestivo para promover la digestión química de los alimentos. ¿Cuál será una consecuencia de la acción de las enzimas presentes en estas secreciones estimuladas por la colecistocinina y la secretina? Fíjense que acá me empieza preguntando por dos hormonas, que son la colecistocinina y la secretina, pero al final me termina preguntando por enzimas. Entonces me dice, se degradan proteínas en polipéptidos por acción del polipéptido pancreático. Chicos, ¿el polipéptido pancreático es una enzima? No, No, es una hormona que ¿quién secreta? El páncreas, junto con el glucagón, la insulina. La pepsina se activará y catalizará la hidrólisis de proteínas en péptidos. ¿Alguien se acuerda qué función cumplía la colecistocinina y la secretina? Porque en base a eso liberar es que la bilis y liberar un ácido clorhídrico. la bilis y quién más, estimulaba a el hígado y a quién más, La vesícula, y a quién más. al páncreas. Exacto. O sea que me dice la pepsina se activará y catalizará la hidrólisis de proteínas en péptidos. ¿La pepsina la libera el hígado o el páncreas? La libera el estómago. Entonces, la colicistocinina y la secretina estimulan principalmente la secreción de bilis
y la activación del páncreas, la secreción de enzimas pancreáticas. Y la pepsina no es una enzima pancreática. Las dipeptidasas pancreáticas degradarán en polipéptidos en dipéptidos. La dipeptidasa no la produce el páncreas, es una enzima que la produce el intestino, puntualmente el duodeno. Entonces, por eso es incorrecta la C. La correcta es que la carboxipeptidasa, que la produce el páncreas, convertirá polipéptidos en dipéptidos y aminoácidos. Camila y sus amigos viajan a Cusco para conocer las ruinas del Machu Picchu. Al día siguiente de su llegada, emprende el ascenso a la montaña, que se encuentra a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Al llegar a la cima, todos comienzan a sufrir una serie de respuestas fisiológicas a la mayor altura, entre ellas un aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia y profundidad de la respiración. ¿Cuál será la consecuencia directa más probable producida por ellas? ¿Qué va a pasar cuando yo me voy a la altura? Me Disminuye mi dice que presión. a mayor altura, menor presión. Perfecto. Menor presión de oxígeno, menor presión total. Perfecto. Dice, los quimiorreceptores centrales actuarán como alarmas tempranas, liberando quimiosinas que estimularán el centro respiratorio vulvar. Acuérdense que los quimiorreceptores centrales no son los que actúan primero, los que actúan primero son los quimiorreceptores periféricos, que actúan en segundos, mientras que los centrales tardan minutos. Y por otro lado, las quimiosinas no son secretadas por receptores, son secretadas por linfocitos, en realidad, en general por células del sistema inmune, como los neutrófilos, los macrófagos, que eran sustancias que atraían a otras células del sistema inmune al lugar donde se secretó la quimiosina. No es una sustancia creada o secretada por un receptor, sino por células del sistema inmune. Se producirá un aumento del pH sanguíneo. Claramente, una vez que empieza a hiperventilar, fíjense que dice, empieza a sufrir una serie de respuestas fisiológicas a mayor altura, aumenta la profundidad y la frecuencia de la respiración. Si yo pierdo oxígeno, lo que voy a lograr es volver el pH a la normalidad, es decir, aumentar el pH sanguíneo. Porque se está hiperventilando al perder tanto en la respiración tan profunda, empezar a perder oxígeno, incorporar dióxido, perder oxígeno y incorporar dióxido, lo que hace es hiperventilarse, eso es una hiperventilación, y eso me produce un aumento de pH. ¿Se disminuye el ingreso de oxígeno en los pulmones proveniente del exterior? No, al revés, si hiperventilo, aumenta el ingreso de oxígeno. Se incrementará la presión parcial de dióxido en los capilares alveolares como consecuencia de la hiperventilación. Disminuye la presión parcial de dióxido, porque al hiperventilar pierdo dióxido. Durante el proceso de formación de la orina, el filtrado que se forma en la cápsula de Bowman sufre distintos cambios en su composición, como resultado de los procesos de reabsorción y secreción. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una correcta tonicidad del líquido que circula por las diferentes partes del tubo renal respecto del plasma? El líquido que ingresa al tubo contorneado proximal es hipotónico. Ya no sigo leyendo, porque el líquido del proximal es isotónico. La preorina que circula por el tubo contorneado distal es hipertónica. Preorina del distal, hipotónica. La preorina que abandona la rama ascendente gruesa es hipotónica con respecto al plasma, debido en parte a que esta región del asa posee una pared impermeable al agua. Es decir, cuando la preorina empieza a recorrer este tramo, empieza a perder sodio y cloro, entonces cuando llega a este tramo del distal, llega hipotónica, porque ha perdido iones, pero no ha perdido agua. Y la última, la preorina que abandona la rama descendente del asa es isotónica. Como ven, la orina que abandona la rama descendente es hipertónica. ¿Por qué? Porque yo
en esta rama es permeable al agua, entonces se produce la salida de agua y no de solutos, y entonces cuando llega acá, llega hipertónica. En el hombre, la gametogénesis ocurre en los testículos dentro de los túbulos seminíferos. En estos tubos las células espermatogénicas atraviesan procesos de diferenciación y división celular. ¿Cuál de los siguientes procesos de división y o diferenciación atraviesan las células que intervienen en la gametogénesis masculina? Los espermatocitos primarios ingresan a la segunda división meiótica y dan origen a espermatocitos secundarios. Es la primera. Es la meiosis 1, muy bien, es la primera división meiótica. Las células primordiales ingresan a la primera división meiótica y dan origen a los espermatocitos primarios. Entre una espermatogonia y un espermatocito primario, ¿hay una meiosis? No, hay un proceso de diferenciación. Las espermatogonias se dividen por mitosis para dar origen a las células de Sertoli. Una cosa son las espermatogonias, que dan origen a los espermatozoides, y otra cosa es la célula de Sertoli, son células distintas, que son las que nutren a los espermatozoides. Las espermátides experimentan un proceso de espermiogénesis, es verdad, es lo que las transforma en espermatozoides. De espermátide a espermatozoide hay una espermiogénesis. A lo largo de la vida, una célula alterna entre fases de crecimiento y división en una sucesión de acontecimientos que se conocen como ciclo celular. En una etapa previa a la división ocurre una duplicación del material genético y posteriormente se produce distribución de las copias idénticas entre las dos nuevas células nacidas, proceso denominado mitosis. Sin embargo, existe otro tipo de división celular, la meiosis, que probablemente evolucionó de la mitosis. Con respecto a este tipo de división menos frecuente, aunque no menos importante, podemos decir que en anafase 1 de una ovogonia, los homólogos formados por sus cromátides hermanas se separan como si fueran tironeadas por las fibras unidas a los cinetocoros. Sin embargo, las cromátides hermanas de cada homólogo no se separan como ocurre en la mitosis. Chicos, en la anafase 1 ya hubo una profase 1 donde se produjo un crossover. Entonces, ya no hay cromátides hermanas, dejan de ser hermanas, ya no son iguales. Sí es verdad que se separan cromosomas homólogos y no cromátides, pero las cromátides ya no son hermanas, porque justamente al haber habido un crossover ya dejan de ser idénticas. En la profase 1, los microtúbulos del huso se organizan y se extienden radialmente desde los polos y ocurre el crossover de los homólogos, los cuales se acercan y se aparean en el proceso de sinapsis. De esta forma, el cromosoma homólogo materno contiene partes del paterno y viceversa, aunque las cromátides hermanas siguen siendo genéticamente idénticas. No. Es verdad que se acercan los cromosomas, hacen crossing, pero desde el momento en que hay crossing, ya no hay hermanas genéticamente idénticas. Las cromátides dejan de ser genéticamente idénticas. Puedo encontrar en el ovario de la mujer células en interfase 2 desde la menarca hasta la menopausia. Sí, porque acuérdense que la mujer completa su meiosis 1 todos los meses, desde la menarca hasta la menopausia, y una vez que completa la meiosis 1 puede ingresar a la meiosis 2. Ingresa a la meiosis 2 y se detiene. Depende de si la fecundan o no, es si completa o no esa meiosis 2. En la anafase 2 de un eulenoide se separan las cromátides hermanas y comienzan a migrar hacia los polos. En el eulenoide tienen un tipo de división donde los cromosomas siempre se mantienen condensados y la membrana nuclear nunca desaparece. Por lo tanto, no ocurre esta separación de cromátides hermanas, porque siempre los cromosomas están condensados, ¿sí? Y aparte volvemos a lo mismo, ya no hay cromátides hermanas desde el momento en que se produjo un crossover.
dejan de haber cromatis hermanas. El proceso de reproducción sexual consta de la formación de las gametas. Con respecto a este último proceso, marque la opción que considere correcta. El espermatozoide sufre al llegar al aparato sexual femenino un agregado de sustancias y pérdida de otras, proceso denominado capacitación, que permite, entre otras, llevar a cabo el proceso de capacitación, a través del cual se permite disminuir la absorción de oxígeno para efectivizar su movimiento con una baja tasa metabólica. El Es espermatozoide, aumentar el cuando llega al oxígeno. aparato sexual, aumenta la captación por el oxígeno, muy bien, y además que es verdad que cuando llega hace una capacitación. ¿Y qué permite eso? Que se lleve a cabo qué Que proceso. se eliminan los glucolípidos. Pero permite llevar a cabo qué proceso. Después, que sin la capacitación no sería posible. El La movimiento reacción extranjero. acrosómica. La reacción acrosómica. Sin la capacitación no es posible la etapa que sigue. Cuando los espermatozoides se encuentran capacitados dentro del tracto femenino, comienzan a nadar hasta el ovocito secundario y luego se produce la reacción acrosomal, que libera hialuronidasa para poder atravesar la corona radiada y las células de la granulosa. ¿Qué tiene de incorrecto esa opción? Chicos, los espermatozoides no nadan, se mueven gracias a su cola. Cuando el espermatozoide toma contacto con receptores específicos de la especie del ovocito y concreta la llamada reacción acrosómica, esto le permite seguir atravesando la zona pelúcida por la acción de enzimas líticas que libera el acrosoma y llega finalmente a la membrana del ovocito secundario, produciendo la función de ambas membranas. Acuérdense que la acrosina le permite hidrolizar la zona pelúcida y la hialuronidasa le permite atravesar lo que es la corona radiada. Cuando la membrana del espermatozoide se fusiona con la del ovocito, se produce la activación del mismo, que consiste en hiperpolarizar su membrana, con lo que disminuye el calcio intracelular, determinando la salida de gránulos citoplasmáticos que modifican física y químicamente la zona pelúcida y la convierten impermeable para otros espermatozoides, impidiendo así la polispermia. Cuando el espermatozoide llega y se fusiona, aumenta el calcio intracelular en el ovocito y eso hace que secrete enzimas que te modifican la zona pelúcida para evitar que otros espermatozoides vuelvan a entrar. Eso se llamaba reacción de enzona. Es decir, te evita la polispermia. Lo que está ahí mal es que aumenta el calcio intracelular y eso hace que se secreten estos gránulos que te modifican la zona pelúcida para que ningún otro espermatozoide pueda volver a entrar. El cáncer comprende un grupo de patologías muy diversas, sin embargo, todas comparten la característica fundamental de que en algún momento el material genético de la célula somática de algún tejido sufre una mutación que hicieron esas células escaparan de los controles. Una de las causas posibles puede ser la alteración en los mecanismos de reparación del ADN. Identifique la posible causa. Las enzimas que impiden la pérdida de nucleótidos de los extremos de los cromosomas en divisiones celulares y que utilizan como molde un fragmento de ARN propio no están funcionando correctamente. ¿A qué enzimas está haciendo referencia? A la telomerasa. Y todo lo contrario, en una célula cancerosa, las telomerasas funcionan perfecto, porque justamente las células cancerosas tienen telomerasa. La corrección de formación de dímeros de timina, que se realiza reemplazando la zona lesionada por los nucleótidos correctos, o el mecanismo que repara daños estructurales del ADN a costa de reemplazar los nucleótidos defectuosos por cualquier otro, puede que no se esté llevando a cabo. Eso es correcto, son los dos mecanismos de reparación que ustedes vieron en ácidos nucleicos, este mecanismo que les habla acá que reemplaza nucleótidos defectuosos por cualquier otro, era el famoso mecanismo de salvataje o SOS. Entonces, cuando la célula no puede reparar los daños estructurales que tiene en el ADN,
puede ser una posible causa de cáncer. Una falla en la enzima encargada de la polimerización de la cadena complementaria durante el proceso de replicación del material genético, que posteriormente actúa como una exonucleasa al finalizar dicho proceso. Esta enzima a la que está haciendo referencia es la ADN polimerasa 3. Mal funcionamiento de la enzima ADN polimerasa 4, que retrocede y elimina nucleótidos, actividad exonucleasa 3,5, hasta que encuentra un nucleótido apareado correctamente durante la replicación. ¿Qué tiene de incorrecto esto? A ver, acuérdense, chicos, lo siguiente. Nosotros cuando vimos ácidos nucleicos, vimos que una vez que yo replico el ADN, existen durante y después de la replicación mecanismos para corregir errores. Porque obviamente la enzima se equivoca, entonces existían mecanismos para corregir esos errores, que se llamaba corrección coduplicativa y corrección postduplicativa, que era después que finalizaba. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que la ADN polimerasa 3, que es la que va sintetizando la hebra complementaria del ADN, actúa como una exonucleasa. ¿Sí? Entonces, esa enzima, que es la ADN polimerasa 3, corrige errores, es verdad, y actúa como una 3,5 exonucleasa. Por otro lado, existían enzimas como la ADN polimerasa 2, 4 y 5 que hacían el proceso de reparación ustedes tenían una reparación post y una co. La 2, 4 y 5, las enzimas ADN polimerasa 2, 4 y 5, hacían una corrección post duplicativa. ¿Sí? Entonces, ahí en la última, que me habla de la ADN polimerasa 4, es una ADN polimerasa que no actúa como una exonucleasa 3,5, eso lo hace la ADN polimerasa 3, que es la que a su vez me sintetiza la cadena complementaria del ADN. Entonces la ADN polimerasa 4 no funciona como exonucleasa, corrigiendo errores, ¿sí? Actúan en sentido 5,3, pero no como exonucleasa. La que actúa como exonucleasa es la ADN polimerasa 3, que hace la corrección coduplicativa. Acá está lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Acá está el mecanismo del salvataje de SOS, que es cuando hay un daño en el ADN irreparable, entonces reemplazo el nucleótido por cualquier otro, sin importar si es el complementario o no, y ahí está lo de la reparación por escisión, que es cuando tengo un daño, por ejemplo, por exposición a luz UV. Estas correcciones son las que tratan de reducir los errores a la menor cantidad posible, una vez que ya se ha hecho la replicación del ADN. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, llegamos hasta acá entonces con la corrección del global número 4.